Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, los versículos del 21 al 28, la historia de una mujer cananea en la tierra de Sidón, la cual sale al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Es, por lo tanto, una mujer cananea de la tierra de Sidón es una mujer gentil. La palabra gentil en hebreo es goín. Los goín son los paganos, los extranjeros, los que no son parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Así que es una mujer extranjera acercándose a nuestro Señor. Y para muchos hermanos en Cristo, esta historia les resulta algo extraña cuando no comprendemos bien el panorama bíblico. Resulta algo extraña la forma en que Jesús responde a la mujer. Pero espero que a través de la enseñanza de hoy podamos comprender la respuesta de Jesús. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto ya es fuera de la tierra de Israel, hacia lo que hoy día es Siria. Dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento, vamos a pedir el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para comprender el ministerio terrenal de nuestro Señor. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias. Tomen asiento, hermanos. Pues sí que es sorprendente la forma en que Jesús actúa y responde a la mujer que muy probablemente estaba teniendo como madre un dolor, y sabemos lo que una madre sufre cuando está en peligro uno de sus hijos. Sabemos el dolor, la angustia, el profundo, no lo entendemos. Cuando somos hijos no lo entendemos, hasta que somos padres lo llegamos a entender. Cuando somos hijos, hasta de cierta manera decimos que nuestros padres exageran un poco, pero cuando somos padres y sentimos ese dolor aquí adentro, en nuestras entrañas, por un hijo que está en peligro, que está corriendo una situación de dolor y de peligro que a lo mejor él ni cuenta se ha dado, o que está enfermo, y como en este caso una hija gravemente enferma, probablemente la única perspectiva que le esperaba era la muerte. Así que podemos entender el dolor y el sufrimiento de esta mujer de cananea, Sidonia, esta mujer sidonia de origen cananeo, que se acerca a Jesús rogando porque el Señor socorra la vida de su hija.
Señor, socórreme, le clama. Y leemos en el versículo 23, porque además la hija estaba no enferma en el sentido solo de salud, sino que en el versículo 22 previo leemos que estaba atormentada por un demonio, y la única manera de poder salir adelante de ese tormento era la obra de Dios. Y esa mujer había oído de Jesús. Esa mujer había conocido y había oído que Jesús era el Mesías. Y muy probablemente esa mujer tenía un buen conocimiento de la palabra de Dios, aún siendo cananea. Porque cuando Jesús le dice lo que le dijo, ella demuestra en su respuesta conocimiento. Vamos a leer de nuevo entonces. La mujer está clamando detrás de Jesús, pidiendo socorro. Ten misericordia de mí, le dice en el versículo 22. También lo reconoce como el Mesías, diciéndole: Señor, hijo de David. Es un título de Mesías. Reconoce la mujer que Jesús es el Mesías y clama misericordia. Interesante entonces leer el verso 23, que dice: pero Jesús no le respondió palabra. Y parece un poco fuerte el asunto, porque usualmente Jesús respondía al que le clamaba, al que le buscaba, e incluso él acudía al que tenía la necesidad. ¿Se acuerdan del enfermo que estaba ahí en el estanque de Siloé cuando le dice: ¿quieres ser sano? Él buscando a la persona. Cuando los ciegos clamaron a él, él al instante respondió a ellos, y así lo encontramos dando respuesta inmediata, pero aquí no responde. Yo quiero imaginarme a Jesús caminando, la mujer gritando atrás de él y él no inmutándose ante el llamado. Ante esto, los discípulos le dicen: despídela, que da voces tras de nosotros. Y la respuesta en el versículo 24 es muy importante, hermanos. Muy importante desde el punto de vista del plan de Dios. ¿Qué dice en el versículo 24? Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino ¿a quién? A las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso, cierro porque mi tema no es este texto, sino lo tomo como base para comprender. Le dice a la mujer: no es justo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Recuerden, hermanos, que en tiempos de Jesús, los judíos llamaban a los gentiles de una forma despectiva. ¿Cómo les llamaban? Perros les llamaban. Y aquí Jesús está usando esa descripción, aunque no de la manera de esa forma despectiva, digamos, sino él usa una palabra, vamos a decir, suavecita. No es justo tomar el pan, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darla a los perrillos. Digamos, una forma más tierna para referirse a un goín, a un extranjero, a uno que no es miembro del pueblo de Dios, a un gentil. Y la mujer no actúa como probablemente muchos hubiesen actuado, digamos, con cierta, vamos a decir, dignidad soberbia. Voy a usar esa palabra, porque ella pudo haber dicho: pues ni quería yo nada, ¿verdad? Irse enojada.
Porque así actuamos muchos, ¿sí o no? Nos hacen un poquito el feo y pues, al fin que ni quería yo nada. Pero ella no. Ella dice, y ahí se ve la sabiduría que ella tenía. Ella sabía algo, porque dice, sí, Señor. Ella reconoce que eso es cierto, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que utiliza la misma calificación o identificación que Jesús le dio para pedir compasión de Jesús. Aún los perrillos comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y fue sanada la hija en aquella hora. Las palabras de Jesús son clave aquí. Versículo 24, estas son las palabras clave. El ministerio de Jesús es este: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es la única ocasión en que Él habla de este ministerio. De hecho, a sus discípulos les instruyó de esta misma manera. Vamos a ver en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice la palabra, hablando de los 12 apóstoles, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes. Esto es importante, cada palabra es importante. Id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es claro que el ministerio de Jesús era primero ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el verso 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En todos los estudios que hemos tenido previamente al de hoy, pudimos identificar qué era esto de la casa de Israel. Pudimos identificar a lo largo de la historia bíblica la existencia de una división de Israel en dos reinos: la casa de Israel en el norte y la casa de Judá en el sur. Pudimos estudiar que por causa de la idolatría, de la apostasía que hubo en la casa de Israel, Dios envió a los asirios en el año 722 a.C. y los asirios los llevaron cautivos primeramente a Asiria, y de ahí los esparció por todo su reino. Pudimos ver, y esto lo vamos a repasar de nuevo, que ellos perdieron su identidad, dejaron de saber que ellos eran los miembros de las 10 tribus de Israel, y que dejaron los caminos de Dios al esparcirse entre naciones, al llevarlos Dios por todos los 4 puntos cardinales de la tierra, y ellos pierden su identidad y no se sabe hoy quiénes son, porque ni ellos lo saben. También vimos que que el Padre, claro, Dios y el Padre son uno, pero realmente podemos decir que fue el Padre quien decretó que los judíos en el año 585 antes de Cristo fueron también tomados cautivos por el pueblo babilónico, por Nabucodonosor, y ellos fueron llevados a Babilonia, donde estuvieron durante 70 años, y luego regresaron a poblar la tierra de Judá, la región de Judá, y se establecieron ahí. Surgieron
la institución de las sinagogas, los rabinos, el fariseísmo, todo eso, de eso ya hablamos. Vimos pues que hay un trato diferente entre las 10 tribus de la casa de Israel y las 2 tribus de la casa de Judá, porque unos perdieron su identidad y se esparcieron entre las naciones, y los otros regresaron a la tierra. No todos, muchos se quedaron en Babilonia, pero una buena parte de ellos regresó a Judea. Ahí volvieron a establecerse como un pueblo al cual se le llamó los judíos, que buscaron regresar a la Torá, pero luego, por el surgimiento de los rabinos y del fariseísmo, ellos establecieron normas mucho más allá de la Torá, que sustituyeron a la Torá de alguna manera y que anularon la Torá de Dios. Eso ya lo vimos. Y lo que queremos hoy en día es entenderlo bien y qué es el papel de Jesús respecto a esto. ¿Cuál fue el plan de Dios respecto a esto? Dios tiene un pueblo escogido, una esposa, y Él ama a su pueblo. Y vamos a ver lo que pasó con ellos. Lo vamos a hacer a través del profeta Oseas, especialmente. Oseas es el profeta que mejor luz da respecto a todo esto. Vamos a leer Oseas, capítulo 1, versículo 1. Dice el profeta Oseas, capítulo 1, vamos a ir leyéndolo y explicándolo al mismo tiempo. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Todavía no había sido llevado cautivo Israel. Está Oseas profetizando en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, cuando se separaron, cuando se dividieron los 2 reinos. Verso 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, acuérdense de este nombre, Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. La vida de Oseas y su matrimonio con Gomer van a ser utilizados por parte de Dios como un modo para explicarnos la relación de Dios con su pueblo Israel. Dios el esposo fiel, Israel la esposa infiel. De tal manera que cuando Oseas se casó con Gomer, ella era una de las vírgenes de Israel, se casó con Oseas, y una vez que se ha casado con él, se prostituyó y le fue infiel mediante la prostitución. De esa manera el Señor está tratando de dar un mensaje a su nación escogida, a su pueblo, Israel, su esposa, porque Él se desposó con Israel, es la esposa que Él eligió, e Israel fue infiel, se prostituyó, y la tierra se prostituyó, dejando la ley de Dios y sirviendo a los Baales, a los dioses de los cananeos y todas las abominaciones de la tierra. De tal manera que entonces ahora Gomer tiene un hijo y le dice el Señor a Oseas: ponle por nombre Jezreel. Jezreel era el nombre de una ciudad situada en la llanura que se extiende al sur de Galilea, en el norte de Israel, donde los reyes de Israel tenían
usualmente una residencia, era la casa residencial de los reyes de Israel. Y esta ciudad también es famosa porque en esta ciudad se dio muerte a Jezabel. Jezabel es aquella mujer perversa que influyó en su esposo Acab para establecer justamente la apostasía de Israel. Y Dios dice que a través de este nombre, Él hace conocer a su pueblo que hará cesar el reino de la casa de Israel. O sea, se está diciendo, yo anuncio a este pueblo, a la residencia de estos reyes, que el reino va a cesar. El reino del norte va a cesar. Y así sucedió. Ya dije que los asirios conquistaron el reino del norte y se los llevaron cautivos y los esparcieron por todas naciones. Seguimos leyendo pues la profecía de Oseas, versículos 5 y 6. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Cada uno de los nombres de los hijos de Gomer era un mensaje profético para la casa de Israel. Y aquí Lo-Ruama, recuerden que la palabra Lo en hebreo, ¿qué significa? Lo, muy es parecido al español, significa no. Lo significa no. Y Ruama es compasión. Entonces, Lo-Ruama, ¿qué significa? No tendré compasión o sin compasión, efectivamente. Entonces Dios está anunciando, no tendré compasión ya de Israel. Ya llegó al límite de mi paciencia con mi pueblo Israel, con la casa de Israel, y no tendré ya más compasión. Algo que a mí me ha impactado muchas veces, yo lo he escuchado desde muchos años cuando comencé el evangelio, muy al principio, y fue uno de los mensajes. Yo recuerdo que un predicador, un hermano misionero, llegó a la iglesia donde yo me congregaba y dio este mensaje de que Dios tiene paciencia, es paciente con el que anda en pecado, pero tiene su límite. Es decir, llega el punto en que si tú te pasas de esa línea ya no hay marcha atrás, porque viene juicio. A mí me impactó muchísimo eso, porque yo andaba como cristiano light en ese tiempo y me impactó saber que hay un límite y que no sabemos cuándo es, pero hay un límite. Dios establece hasta aquí. Entonces, dice, ya no tendré compasión de ellos, sino que los voy la palabra que ahí utiliza es los quitaré del todo, van a ser quitados de su tierra. Luego en el versículo 7 leemos, y es muy importante que tomen nota de esto, dice, mas de la casa de Judá, porque habló de la casa de Israel. Acerca de la casa de Israel dice, los quitaré por completo. Y ahí está implícito el hecho de que Dios los iba a esparcir y ellos iban a perder su identidad. Ahorita lo vamos a ver más, todavía más directo. Sin embargo, con la casa de Judá, el plan de Dios es diferente. Veamos lo que dice acerca de la casa de Judá. Dice, mas de la casa de Judá, es decir, de los judíos, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. La casa de Judá tiene un tratamiento diferente. La casa de Judá, más de 100 años después de que la casa de Israel fue tomada cautiva y llevada y esparcida entre las naciones,
la casa de Judá, debido a su pecado también, fue tomada cautiva, pero el trato que Dios le da es diferente. No es llevada y esparcida para perder la identidad, sino que la casa de Judá permanece siempre con su propia identidad. Ellos no dejan de saber que son esa casa, la casa de Judá, los judíos. Durante los 70 años de cautiverio no perdieron nunca su identidad. Cuando ellos retornan a la tierra de la provincia de Judea, no perdieron su identidad. Los que quedaron y se mantuvieron en Babilonia por generaciones y generaciones, siempre se reconocieron como judíos. Y más aún, incluso cuando los judíos fueron dispersados por la persecución romana, también mantienen su identidad. Cuando llegan a otras naciones, las comunidades judías siguen identificándose como judíos hasta hoy. Así que hay un trato diferente para la casa de Judá. Sigamos el verso 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami. Ami significa pueblo. Entonces, ¿qué significa Lo-ami? No pueblo, ¿verdad? Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no seré vuestro Dios. Dios le está diciendo a la casa de Israel: ustedes ya no serán llamados mi pueblo, no pueblo, no serán mi pueblo. Dios había dicho a Israel: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, verso 7, antes de la salida de Egipto, el Señor dijo esto. Éxodo 6, 7: yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Varios textos más adelante el Señor repite en Levítico 26, 12, en Deuteronomio 26, 17 al 19, que ellos serán su pueblo. Pero aquí el profeta Oseas está diciendo: ahora ya no serán mi pueblo, serán Lo-ami, no son mi pueblo. Sin embargo, hay una promesa de parte de Dios para ellos. En el versículo siguiente, verso 10, Oseas 1:10. A pesar de ser despedida con carta de divorcio de parte de Dios, ya no son mi pueblo, por lo tanto ya no son la esposa, dejan de ser el pueblo de Dios. Dice el Señor: con todo, o sea, a pesar de esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Bien, promete que ellos se van a multiplicar de una manera grande entre las naciones, porque iban a ser esparcidos entre las naciones, y iba a ser muy numerosa su descendencia, tal como Dios lo prometió a Abraham. Él le había dicho: tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada. Dios no olvida la promesa que hizo a Abraham, y Dios le dice a la casa de Israel: ustedes serán numerosos como la arena del mar, no podrán ser medidos ni contados. Y hay una buena razón por la cual la casa de Israel no puede ser medida ni contada. La razón es que no se sabe quiénes son. Como fueron esparcidos entre las naciones, perdieron su identidad, y ahorita lo vamos a ver en los textos bíblicos. Ellos olvidaron que eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob,
ahora se han identificado como parte de pueblos gentiles, esparcidos en Europa, en España, los países de Francia, Alemania, norte de Europa, a Rusia, hacia las tierras del oriente, hacia África. Las migraciones llevaron a esos pueblos a América. Llegaron sin saber su identidad, mezclados entre los gentiles. No sé quién de ustedes sea descendiente de la casa de Israel, pero es probable que algunos de ustedes lo sean y ni siquiera sepan. No pueden ser contados porque no tienen identidad. Pero no es la única promesa, sino que hay una promesa adicional que Dios dice en este versículo 10. ¿Cuál es esa promesa? Dice: y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ese pueblo que perdió su identidad va a conocer a Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿cómo? Hijos de Dios. ¿Y cómo se les va a llamar a ellos? Hijos de Dios. A través del Mesías, ese pueblo esparcido entre las naciones serían llamados hijos de Dios. Dios pues establece la promesa de una restauración final para Israel. Verso 11 dice: y se congregarán los hijos de Judá, es decir, la casa de Judá, y de Israel, la casa de Israel. Las dos casas se van a congregar, se van a volver a reunir. Estaban separadas, se habían separado. Uno es esparcido, el otro es llevado cautivo, luego regresa, luego también se esparce, pero no pierde su identidad. La casa de Israel perdió su identidad. Dios promete que van a ser alcanzados y serán llamados hijos de Dios. Y luego también promete que se van a volver a reunir en una sola casa, en un solo reino. Veamos. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, un solo rey entre ellos. Y subirán de la tierra, a donde estén esparcidos, subirán, porque el día de Jezreel será grande. Otra vez habla del mismo lugar, Jezreel. Bien. Simple recordatorio, Dios había dicho lo que iba a pasar de antemano. Eso es algo maravilloso de parte de Dios. Dios anuncia de antemano lo que va a hacer. Él, por medio de los profetas, anuncia lo que va a hacer desde el principio. Ahí está en la Biblia, hermanos. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Y a veces no sabemos por qué no leemos la Biblia. Pero ahí está. Vean lo que dice Deuteronomio 4:27. Dice el Señor a su pueblo, sabiendo que ellos se iban a volver a la idolatría, a la apostasía. Esto está escrito en Deuteronomio en el año 1300 antes de Cristo. Así que mucho antes de que estas cosas ocurrieran, Dios las anuncia. Dice en este versículo 27 de Deuteronomio 4: y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Al principio era un grupo pequeño, porque muchos fueron muertos durante la conquista, durante la guerra. Y serviréis allí. Vean lo que el Señor está anunciando desde el principio. Serviréis allí, ¿en dónde? Entre las naciones. Esparcidos entre las naciones, dice, serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ahora sí ya estamos comprendiendo
¿Por qué vino idolatría? Incluso dentro del cristianismo. Imágenes de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ya lo había anunciado Dios. En el profeta Oseas, capítulo 3, verso 4, vamos a encontrar las varias cosas que le pasaron a Israel. La primera de ellas es: la casa de Israel perdió su identidad, y un pueblo pierde su identidad cuando pierde su cultura, dejando las cosas que lo identifican como un pueblo, dejando aquello que lo hace ser un pueblo. Ellos perdieron su identidad que los identificaba como el pueblo del Dios de Israel. Oseas 3:4, leemos de esto. Oseas 3:4 dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ¿qué? Sin rey. ¿Quién era el rey en Israel? Era Dios. Dios era el rey en Israel, pero estarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Es decir, algo que los identificaba como pueblo de Dios eran las ofrendas y sacrificios que ellos llevaban de acuerdo a los estatutos de la ley de Dios, pero pierden ello. Sin sacrificio, sin estatua. Yo cuando lo leí me sorprendí un poquito porque ¿cuál estatua? ¿Israel tiene una estatua? Pero me fui al hebreo de la palabra que en el español se traduce estatua, y la palabra que en hebreo se traduce aquí como estatua tiene dos usos frecuentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Una es título y la otra es estatua. Muchos pasajes que tienen esta palabra dice título. A ver, déjenme ver si encuentro alguna rápidamente para que la veamos. Me voy a tardar, mejor otro día se las muestro, porque puedo alargar demasiado el mensaje, pero por el momento, y si quieren luego lo revisamos en la Biblia, pero esa palabra que ahí aparece como estatua significa título. Entonces Israel estaría sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin título. Nosotros desde el momento en que nacemos recibimos un título, aunque usted no lo crea. ¿Qué título recibimos? Mexicanos, ¿sí o no? Todo lo establece la Constitución. Todo hombre o mujer nacido en la tierra de México, por el hecho de nacer en México, será, ¿qué será? Mexicano. Ya recibe un título por el puro hecho de nacer en México. Ellos perdieron su título de ser Israel, sin título, sin efod y sin terafines. Todo esto nos está hablando de la cultura de servicio a Dios de Israel. Pierde su identidad. Oseas 1:9 nos dice lo que ya leímos, solo lo vamos a volver a repetir: esparcidos entre las naciones. 9 y 10 dice: dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Primero dice que ya no son pueblo, pero que se multiplican como la arena del mar. Y esto está en concordancia perfecta con lo que Jacob había profetizado acerca de la casa de Efraín. Por cierto, la casa de Israel también en la Biblia se conoce como casa de Efraín. ¿Por qué? Porque el rey Jeroboam era de la casa de Efraín. Y muy probablemente adicionalmente a esto es que la casa de Efraín fue preponderante en las 10 tribus,
Y muy probablemente, eso es una opinión personal, de que la casa de Efraín es la que lidera la esparción de la casa del reino de Israel entre todas las naciones. ¿Qué fue lo que dijo Jacob? En Génesis capítulo 48, versículo 19, leemos esto. Cuando Jacob está por bendecir a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín. Cuando los va a bendecir, cruza las manos, poniendo la mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre Manasés, que era el primogénito. A José no le gustó y le dijo: no, padre, porque Manasés es el mayor, es el primogénito. Pero Jacob le dice: deja, porque así debe ser. Y cuando bendice a Efraín, cuando va a hacer la bendición, dice estas palabras que leemos en Génesis 48, 19. Dice: mas su padre no quiso. Cuando José le dijo que cambiara las manos, su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, es decir, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, esto es Efraín, será más grande que él, y su descendencia, ¿la descendencia de quién? De Efraín, formará, ¿qué es lo que va a formar? Multitud de naciones. Ahora, que la traducción en la Reina Valera lo tradujo así: multitud de naciones. Pero ¿qué cree usted? En hebreo, una traducción literal será plenitud de gentiles. Será la casa de Efraín la plenitud de gentiles. Palabras extremadamente extrañas si consideramos que en la perspectiva de el pueblo de Israel, los hijos de Israel solo pueden tener descendientes de Israel, no de gentiles. Pero aquí está diciendo Jacob de manera profética que los descendientes de Efraín formarían plenitud, multitud de gentiles. Qué cosa interesante. Bien, vamos a ver lo que dice el profeta Oseas ahora respecto a esa multitud que pierde su identidad, que es asimilada entre los gentiles y que se multiplica en multitud, pero ahora identificados como gentiles, porque perdieron su identidad. Vamos a leer Oseas 2:11. Otra característica de la casa de Israel esparcido entre las naciones es que ellos dejarían de guardar el Shabbat, las lunas nuevas y las fiestas del Señor. Leemos en Oseas 2:11: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Así que Dios establece que la casa de Israel, esa plenitud de gentiles entre las naciones, pierden su identidad, dejan de celebrar el Shabbat, dejan de celebrar las lunas nuevas, dejan de celebrar las fiestas bíblicas. Y ahora vamos comprendiendo por qué sucedió esto en la historia del cristianismo. Pero además, Dios establece para la casa de Israel que la ley de Dios le es cosa extraña a la casa de Israel. Oseas capítulo 8, versículo 12, dice así: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Las ovejas perdidas de la casa de Israel ven como algo extraño la ley de Dios. No es, pues,
difícil de entender cómo llegó a suceder que el cristianismo llegó a la conclusión de que las leyes de Dios eran para los judíos y no son para nosotros. Son cosas extrañas, no nos tocan. Son vistas como cosa extraña. Todo está profetizado, pero también está profetizado que Dios los va a reunir nuevamente, los va a restaurar. En Oseas 1:10 lo leímos hace un momento. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Jesús dijo durante su ministerio, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Miren, algo que se perdió es algo que antes tú tenías y no lo encuentras. Lo perdiste y luego es hallado, ¿ok? A mí me acaba de pasar. Ayer estuvimos en la reunión de varones, en el estudio de Apocalipsis. Tenemos que compartirlo a todos porque es un estudio bien tremendo. Apocalipsis. Cuando salí, tenía yo mi celular en la mano, pasé a dejar a mi sobrino Ian a su casa, llegué a mi casa y ya no tenía mi celular. Así que dije, está perdido. Y empecé a buscar por todos lados, sin ningún éxito. Marqué y buzón. Ya saben, hoy en día el drama que se nos arma con el celular perdido. Pero gracias a Dios, hoy en la mañana, ya es que yo lo uso para grabar estos mensajes. Estaba yo preocupado, no voy a grabar. Así que hoy en la mañana dije, pues el vehículo que usé al último fue tal vehículo, la camioneta de mi hijo Andrés. Entonces dije, y ahí no busqué, y ahí voy a buscar, ¿y dónde creen que estaba? Ahí estaba. Lo tenía perdido y fue hallado. Amén. Se puede decir eso de la casa de Israel, porque eran pueblo de Dios y se perdieron. Pero no se puede decir eso de los gentiles que no eran parte del pueblo de Dios, porque nunca habían estado en la casa de Dios, nunca habían sido parte del pueblo de Dios. Así que no es algo perdido. Ya estaban perdidos de por sí, ya estaban ajenos, como Pablo escribe en Efesios 2. Vosotros antes erais, vosotros los gentiles antes erais, ¿cómo éramos? Sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, y andábamos sin Dios en el mundo, ajenos a Cristo. No éramos. Jesús dice, yo he venido a para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido, queridos hermanos? Lo que se había perdido es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que se había perdido. Y Jesús vino para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. De ahí varias de las parábolas que muchos cristianos con la teología dispensacionalista no pueden comprender bien. Hay muchas parábolas donde se perdió algo y es hallado. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 15:3. Rápidamente le damos un repaso a las parábolas. Lucas 15:3, las 100 ovejas. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Hay muchas parábolas. La mujer que perdió el dracma y luego removió toda la casa, y cuando lo encuentra, va con su vecina y le dice: alégrate conmigo porque este dracma lo había perdido y es hallado. Una de las parábolas más significativas de esto es la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Muchos hemos pensado, porque así se nos enseñó, que la parábola del hijo pródigo se refiere al cristiano que está en la iglesia y que de pronto se va al mundo. O sea, un cristiano como cualquiera de nosotros, que está en la iglesia, que está sirviendo a Dios, que es parte de la comunidad de los creyentes, en la casa del Padre, y de pronto se va al mundo a derrochar todo lo que tiene. Luego se arrepiente y vuelve a la iglesia. Hasta ahí parece que el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo casa muy bien. Pero viene el otro hijo. ¿Se acuerdan del otro hijo? Del cual se habla poco. El otro hijo está enojado y le reclama al padre: ¿por qué hiciste fiesta? Porque este hijo tuyo se había perdido, era ya despilfarrado. Gracias, hermano, se me había atorado la palabra ahí. Había despilfarrado todo lo que tenía, y dice: y yo estoy contigo. Y está enojado y no quiere entrar a la fiesta. Vamos a leerlo. ¿Quién dentro de la iglesia hace eso? Si un pecador se va al mundo y de pronto viene arrepentido, ¿cuántos de ustedes van a ser el otro hijo que está enojado? ¿Por qué reciben a este pecador? Yo no quiero ni entrar al culto, porque ahí está. ¿Quién? No pasa eso en la iglesia. En la iglesia, cuando alguien vuelve, hay gozo, hay fiesta. Todos nos unimos en eso. Entonces, la parábola del hijo pródigo no casa al tema de la iglesia. Pero veamos, vamos a leerlo. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Dios tenía un pueblo, y luego tuvo 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Cada hijo representa una de las casas. Dice, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Noten ustedes, se fue lejos, fue llevado a un lugar lejano. La casa de Israel fue esparcida a los confines de la tierra, a los lugares más lejanos. Y allí desperdició sus bienes perdidamente. Israel desperdició su identidad, desperdició su relación con Dios, y se encontró un día comiendo lo inmundo. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad. Vean, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, se hace parte de una identidad que no le corresponde, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ya ha perdido su identidad, está comiendo entre lo inmundo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí, aquí hay una palabra bien interesante, volviendo en sí, como cuando tú te despiertas, cuando tú te das cuenta de que algo mal está pasando. Volver en sí es una reacción, es un momento de recapacitar, como cuando estás fuera de sí y alguien te hace volver, a lo mejor te pega las mejillas para que vuelvas y reacciones. Volviendo en sí, dice, entonces, ¿qué pasó? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empieza a anhelar la casa de su padre. Empieza a pensar en el pan en la casa de su padre. Hermanos, la iglesia está viviendo un proceso así. La iglesia, comiendo pan inmundo, está volviendo a los caminos de las raíces de la fe. Y hay un despertar en la iglesia. Está pasando en todo el mundo, no solo en Gracia y Paz, en todo el mundo está pasando esto. Es una obra del Espíritu Santo. Deseamos volver a la casa del Padre a comer el pan de la casa de nuestro Padre, porque ya nos dimos cuenta que nos estábamos alimentando o mal alimentando con la inmundicia del mundo. Y deseamos volver. Y está pasando en la iglesia que quiere volver. La casa de las ovejas perdidas de Israel son halladas. Y Dios quiere que vuelvan a la casa del Padre. Y entonces dice en el versículo 17, en el 18, perdón: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan de Oseas? En el lugar donde se les dijo: no eres mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Todo tiene relación, hermanos. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó en su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Hay que quitarle esos atavíos de inmundicia y ponerle un vestido digno. Y poner un anillo en su mano. El anillo es un símbolo de identidad. El Padre está pidiendo que le vuelvan su identidad. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quién es el hijo mayor? La casa de Judá. La casa de Israel es el hijo menor, la casa de Judá es el hijo mayor. La casa de Judá, los judíos, en su perspectiva, tienen el que ellos nunca se han apartado de la casa del Padre, de que ellos han mantenido fieles trabajando en la casa del Padre, de que ellos han guardado la Torah, aunque realmente se desviaron con el fariseísmo, con lo que hizo la asamblea de la gran sinagoga, etcétera, con las leyes rabínicas, el Talmud y todo eso. Pero ellos, en su perspectiva, sienten que son el hijo del Padre que no se ha alejado de él, y sienten celo porque los gentiles están yendo a la Torah, están yendo a la casa del Padre, y están enojados. De hecho, muchos judíos a mí me han dicho en lo personal: está bien que reconozcan de dónde vienen las raíces, pero ustedes no tienen que guardar ni la Torah, ni las fiestas,
ni nada de esto. Solo con que ustedes guarden los 7 mandamientos de Noé es suficiente para ustedes. No tienen que guardar lo nuestro. Tienen celos. Y bueno, es parte de lo profético, porque Dios dijo que yo les produciré celos. La casa de Israel vuelve al Padre, vuelve a la Torá, vuelve a la casa del Padre, y el hijo mayor tiene enojo. Dice entonces en el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, o sea, música y danzas, la fiesta del Señor ahí. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Se acuerdan? Ha consumido tus bienes con rameras. ¿A qué identifica la Biblia con esas rameras? A la idolatría, culto idolátrico. Muchos de nosotros venimos de ese culto idolátrico. Entonces el padre, vamos a leer verso 31, perdón. Entonces él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La casa de Judá, la casa de Israel está volviendo, hermanos. Y la pregunta es entonces, ¿y nosotros? Yo no sé si soy descendiente de la casa de Israel. Yo no sé si yo soy parte de la casa de Judá, descendiente en la carne de la casa de Israel. ¿Y qué de nosotros? Les tengo la gran noticia, la buena nueva. Cuando Jesús dio su vida por la casa de Israel, también la dio por aquellos que se apeguen al Dios de Israel por medio del Mesías. Amén. Gloria a Dios. Sí, aunque tú no seas descendiente de la casa de Israel o de la casa de Judá, del mismo modo, Yeshua dio su vida por ti, porque Él también quiere salvar dentro de las naciones a todo aquel que crea y que se apegue al Dios de Israel. Vamos a leerlo. Isaías 49:5, para que no crean en mí, crean en la palabra. Dice Isaías 49:5: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Está hablando Isaías, el profeta. Para hacer volver a él, a Jacob. Se identifica muchas veces a los judíos con Jacob, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, la casa de Israel. Porque estimado será en los ojos de Jehová, y el Dios el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, las 12 tribus, y para que restaures el remanente de Israel. Y vean lo que agrega: también te di por luz, ¿a quién? A las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que Dios tiene en su plan, respecto de la obra del Mesías, alcanzar a todas las naciones hasta lo postrero de la tierra. Un ejemplo de una gentil convertida al Dios de Israel es Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth, verdad?
Veamos Ruth 1:16. Respondió Ruth cuando su suegra Noemí le había dicho: vete a tu tierra, a tus dioses y a tu pueblo. Ruth le responde a Noemí esto. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, ¿qué dice Ruth? Iré yo. Ahora vean, ¿cuál debe ser el sentir de un gentil que se convierte al Dios de Israel? Vean, a donde quiera que tú fueres, iré yo. O sea, yo te sigo a ti, no tú me sigues a mí, primero. Segundo, y donde quiera que vivieres, viviré. Es decir, quien lleva el liderazgo no es Ruth, sino Noemí, en cuanto a la vida, en cuanto a la forma de vida. Tu pueblo será mi pueblo. Cuando ella acepta al pueblo de Noemí, está aceptando la cultura del pueblo de Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. O sea, no es solo acepto tu Dios. Si nosotros nos hemos de apegar al pueblo de Dios, nos tenemos que apegar a la vida, a la cultura y al Dios del pueblo de Dios. Vean lo que San Pablo dice respecto de esto, porque San Pablo escribe muy claro. Romanos capítulo 11, versículo 13. Bien interesante lo que el apóstol dice aquí. Porque a vosotros hablo, gentiles. Amén. Dentro de los que estaban en Roma había los gentiles que no venían de la casa de Israel ni de la casa de Judá, o gentiles que se creían gentiles pero que eran de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí estaban de ambos. Y les dice el apóstol: porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces Pablo dice: yo soy el enviado a los gentiles, entonces honro mi ministerio. Verso 14. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, él justamente en el capítulo 9 dice: porque yo mismo soy israelita, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la fe, criado en el más estricto de la fe, lo más estricto de la fe, fariseo de fariseos, dice incluso. Entonces él dice: si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, a los israelitas, y hacer salvos a alguno de ellos. Y vean, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, ya vimos en Oseas que Dios dijo: no serán mi pueblo, su exclusión. Pero la exclusión de ellos vino a servir para reconciliar al mundo entero, como ya lo leímos. ¿Qué será su admisión? La admisión de los hijos de Israel, sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Quién es la raíz? El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, la cultura hebrea, la palabra de Dios, los profetas. Las ramas son el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Vean, leamos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, el olivo bíblicamente es identificado con Israel.
Entonces nosotros que no éramos parte de Israel, injertados en Israel, nos nutrimos de la raíz. Y dice en el verso 18, no te jactes contra las ramas. Hecho que sucedió a lo largo de los siglos, hasta culminar en el siglo XX, con las teologías sistemáticas, la doctrina de las dispensaciones, la doctrina de la sustitución, donde se dice que la iglesia sustituyó a Israel, Israel fue desechado y la iglesia establecida como nuevo pueblo de Dios. Y Pablo dice, tú no te jactes contra las ramas, contra la raíz, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Miren, hermanos, nosotros somos esa comunidad. No sé cuántos de ustedes puede ser que sean descendientes de la casa de Israel, pero seas o no seas, eso ya no importa. Como dice el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Como dice en el libro de Efesios, de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de separación. Y hay para ambos un mismo trato de parte de Dios. Vean Éxodo 12:49 y Levítico 24:22. Leamos primero Éxodo 12:49. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. ¿Hay dos leyes diferentes o hay una misma ley? Porque muchos pastores enseñan, no, es que nosotros vivimos bajo la ley de Jesús y los judíos bajo la ley de Moisés. ¿Pero qué dice la Biblia? Una misma ley. Levítico 24:22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Una sola ley. De hecho, es un error suponer que Jesús vino a quitar la ley de Dios y establecer la ley propia. Él no vino a eso. Él y el Padre uno son. Y no pueden ser uno si tienen leyes diferentes. Efesios 2:13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando de los gentiles, antes lejos, ajenos a los pactos, extraños a la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero en Cristo, los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Versículo 14. Porque Él, es decir, nuestro Señor Yeshua, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Regresemos a Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. La arrogancia de los gentiles, ¿verdad? De la iglesia cristiana que antes era gentil, dejó de ser gentil, pero sigue siendo arrogantes y sin reconocer que dejaron de ser gentiles. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué es lo que va a entrar? ¿La qué? ¿Qué es lo que va a entrar? La plenitud de los gentiles. ¿Dónde habíamos leído esto antes? En Génesis, capítulo 48. Cuando Jacob bendice a Efraín, le dice, él será padre de multitud de naciones. Literalmente, plenitud de gentiles. Y Pablo dice que
A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial que se va a quitar. ¿Cuándo? Cuando haya entrado, ¿a dónde? A la casa del Padre, cuando hayan vuelto a la casa del Padre, esa plenitud de gentiles, esa casa de Israel, esas ovejas perdidas que están esparcidas por todo el mundo, cuando haya entrado esa plenitud de gentiles, verso 26, y luego, ¿qué dice ahí? Todo Israel será salvo. Amén. Incluyéndonos nosotros. Somos salvos porque somos injertados por el Mesías, por la gracia, no por méritos, por la gracia de Dios, somos injertados a ese pueblo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cristo volverá cuando se haya completado el número de quienes serán salvos, la plenitud de los gentiles, cuando ellos hayan sido recogidos de entre las naciones. Ezequiel capítulo 36, verso 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Está hablando a la casa de Israel. Y les dirás, en Ezequiel 37, 21, me salto un poco. Ezequiel 37, 21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 10, leemos: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Por qué? ¿A quién está buscando el Señor? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús habló de su segunda venida, Él dijo esto en Mateo 24, 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, nosotros somos parte de ese pueblo. Somos parte de ese pueblo, de ese hijo pródigo que vuelve en sí y que está listo para volver a la casa de su padre, que está listo para reconocer la ley de Dios, que está listo para reconocer los días sagrados del Señor, que está listo para recordar, celebrar los días de reposo, las fiestas solemnes del Señor, como lo estamos haciendo. Y que está listo porque cuando venga Cristo nos hallará listos, dispuestos, preparados, porque conocemos la verdad. Amén. Así que alégrense, gócense en el Señor y sean parte de esto, que es la señal de los últimos tiempos antes del retorno del Mesías. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios a través de una oración. Gocémonos y alegrémonos, porque el Mesías viene pronto. Oremos. Padre, te damos gracias.